nosotros estamos cumpliendo hoy un mandato judicial que fue el promulgado por el Juzgado 29 de Bogotá, que solicitó, en primer lugar, que el vicepresidente de la República, Francisco Santos, y el asesor de la presidencia de la República, doctor José Obdulio Gaviria, se retrataran públicamente por los señalamientos que hicieron en agosto o julio del año 2007 contra los dirigentes sindicales de estos tres sindicatos, de Sintrancali, Sintrateléfono y Sintronicol, cuando dijeron públicamente que ellos habían estado en una reunión de la guerrilla en Quito y que los dirigentes de estos sindicatos eran guerrilleros. Yo era gobernador del departamento del Valle del Cauca en ese entonces, conjuntamente con el senador Alexander López, procuré que hubiera una reunión con el vicepresidente Francisco Santos. Hablé con el vicepresidente en ese entonces, Francisco Santos, y le dije que consideraba que él debería pedir perdón públicamente por estos hechos, que yo daba fe que ellos no eran guerrilleros, porque yo los conocía bien, que eran opositores al gobierno y críticos al gobierno, estaban en su derecho, pero que no eran guerrilleros. Y esa reunión al final no se logró hacer por múltiples circunstancias, y los sindicatos entonces tomaron una decisión en su autonomía y en su derecho, que fue recurrir a la justicia colombiana para buscar reparación y no repetición de este hecho. La reparación es muy sencilla, es que los dos funcionarios pidieran perdón públicamente, y que no se repita ya depende del Estado, de los gobernantes, a nivel nacional, regional o local. También el Juzgado 29 en la sentencia dijo algo que yo personalmente comparto. Dijo, este no es un problema de unos simples funcionarios, este es un problema del Estado colombiano. Y por lo tanto solicito, dijo la señora juez, que el vicepresidente de la República, quien ejerce esa función como vicepresidente, también pida perdón a nombre del gobierno colombiano, e igual cosa haga el presidente de la República, porque el propósito es que esto nunca más se vuelva a repetir. Como yo les digo, yo comparto el espíritu de la sentencia judicial, y entonces, en comunicación por escrita que yo intercambié con la señora juez, quedamos en que yo pediría perdón públicamente, en primer lugar en Ginebra, Suiza. Ella inicialmente decía que en Nueva York, y yo le decía que era más simbólico para los trabajadores, para los empresarios y para el gobierno que fuera en Ginebra, Suiza, porque aquí a la sede de la OIT. Y entonces lo hice el pasado 10 de junio en Ginebra, Suiza. Ahí me acompañó el señor embajador de Colombia en Ginebra, el doctor Quintana, me acompañó el señor ministro del Trabajo encargado, José Noé Ríos, y me acompañó también una delegada del director general de la OIT, y me acompañó también el representante de los trabajadores, el señor Coltever, en el Consejo de Administración de la OIT. Ahí también me acompañaron las tres centrales sindicales, Luis Miguel Morantes estuvo también, y estuvieron también delegados de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Yo ahí pedí perdón públicamente, cumpliendo el mandato judicial. Y como el mandato también dice que teníamos que hacer un evento público en Bogotá por parte del vicepresidente, pues hoy lo estoy haciendo.
cumpliendo ese mandato, que yo personalmente comparto, porque aquí se trata de defender al sindicalismo como parte integrante de los derechos humanos. Si no lo hubiera compartido, de pronto hubiera recurrido mediante mecanismos jurídicos ante la juez, pero no lo hice porque yo comparto el mandato. Lo que estamos haciendo hoy es lo que se tiene que hacer en la democracia, sin necesidad de órdenes judiciales. Es que el Estado colombiano, en cabeza del presidente de la República, el vicepresidente, el ministro del Trabajo, de los alcaldes y alcaldesas, de los gobernadores y gobernadoras, tienen que reiterar la defensa del sindicalismo como institución de la democracia y la defensa de las libertades sindicales y de los derechos laborales como parte integrante de los derechos humanos. Esto es lo normal en la democracia. Y por eso yo quiero reiterar a nombre del gobierno colombiano mis expresiones de perdón, de excusas públicas, de perdón público y excusas públicas a Sintra Teléfono Bogotá, a Sintra Unicol, que es el sindicato de las universidades públicas y privadas, y a Sintra en Cali por estas ofensas, que no eran ofensas contra ellos solamente, eran ofensas contra todo el sindicalismo colombiano, más allá de la central sindical a la cual estén afiliados. Era una ofensa a los trabajadores, al sindicalismo y, si ustedes me permiten, a las buenas relaciones laborales. Y también era una ofensa al sector empresarial que defiende al sindicalismo como institución de la democracia, como parte de la modernización de las relaciones laborales. Era una ofensa a la democracia colombiana. Y yo quiero expresar mis excusas. Y cuando he expresado mis excusas, yo comparto algo que me expresaron los compañeros de Sintrincari, Unicol y sus abogados el martes pasado que nos reunimos. Ellos me decían: mire, Angelino, lo fundamental no es el acto solamente de pedir excusas. Lo fundamental es que esto nos permita avanzar en un camino de reparación colectiva al sindicalismo colombiano como víctima de esta absurda violencia, y también que nos permita avanzar en un camino de no repetición. ¿Cómo garantizamos que esto no se vuelve a repetir en Colombia? Y yo comparto esa preocupación de ellos, porque ese es el espíritu de la sentencia judicial. El espíritu de la sentencia judicial no es un acto formal. Colombia está lleno de formalidades. En Colombia creemos que la formalidad reemplaza las realidades, como creemos a veces que las leyes reemplazan a las realidades de la gente. Y entonces el espíritu de la sentencia judicial, yo no sé si está el señor juez aquí, él me puede corregir mejor esto que yo. El espíritu de la sentencia judicial es avanzar en un camino de reparación colectiva y de no repetición. Porque si no avanzamos en un camino de reparación colectiva y de no repetición, pues hemos perdido el tiempo. Yo por eso valoro mucho la presencia del doctor Villamizar, del director de la unidad de protección aquí en esta reunión. Valoro mucho la presencia de él. Y yo le pediría a él, con todo cariño y con todo respeto, que al final concerte con Sintra Unicol, Sintra Teléfonos y Sintra en Cali la posibilidad de una audiencia con la presencia de los compañeros de la CUT para ver este tema de la protección. Ellos tienen una serie de inquietudes sobre este tema y claro, hay que escucharlos, porque en Colombia a veces la realidad es la violencia. Es la violencia de alguna gente loca que cree que asesinando sindicalistas o amenazando sindicalistas o defensores y defensoras de los derechos humanos es como defienden el Estado Social de Derecho, y no saben que le hacen un gran daño al Estado Social de Derecho, le hacen un gran daño a la convivencia pacífica y a la democracia. Y el segundo tema
que ellos me plantean, Angelino, ¿cómo garantizamos que esto no se vuelve a repetir? Yo no puedo garantizar eso. Entonces yo lo que hice fue, después de escucharlos, mandarle una carta muy fraterna, muy respetuosa al señor presidente de la República, diciéndole, señor presidente de la República, le recuerdo que el espíritu de la sentencia es también que usted debe hacer una reunión con los 3 sindicatos y pedir excusas públicas. Y obviamente que haya un compromiso en cabeza del presidente de la República de que esto no se vuelve a repetir, que mientras él sea presidente de la República esto no se vuelve a repetir. Porque vuelvo y le repito, yo hice ya eso, le mandé copia a los 3 sindicatos y también me comprometí con ellos a promulgar una declaración pública del vicepresidente defendiendo la actividad sindical como parte de los derechos humanos y defendiendo el sindicalismo como institución de la democracia y defendiendo la política del diálogo social como la mejor manera que existe para encontrar solución a los problemas entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Hasta aquí puedo llegar yo, porque a mí ya se me acaba el mandato el próximo 7 de agosto. Yo el 8 de agosto ya no seré vicepresidente de la República. Claro que esté donde esté, mantendré esta postura. La postura de que las libertades sindicales y los derechos laborales hacen parte integrante de los derechos humanos. Ahora, ¿qué le pediría yo aquí a los delegados sindicales, empresariales y a las diferentes delegaciones internacionales y también del gobierno nacional? Que el presidente de la República debe comprometerse, el presidente Juan Manuel Santos, a darle continuidad a la política de promoción y respeto integral a los derechos humanos. Y que se tenga claro que cuando hablamos de derechos humanos, estamos incluyendo las libertades sindicales y los derechos laborales. No se puede hablar de derechos humanos al margen de la actividad sindical o de los derechos laborales. Y yo creo que la mejor ayuda que le podemos dar al presente y al futuro de Colombia. Eso no es hacerle oposición al gobierno, ni mucho menos. Es que si el presidente de la República, en cabeza de él, abandona la política de promoción integral y defensa de los derechos humanos, personalmente creo que tratados de libre comercio como el de los Estados Unidos, el del Canadá o el de la Unión Europea pueden terminar siendo afectados. Porque esos tratados tienen una cláusula relativa al respeto integral de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y las libertades sindicales. No se firmaron esos tratados solamente para que hayan buenos escenarios para los negocios o para el comercio. No, los negocios se globalizaron, pero también se globalizaron los derechos, incluyendo los derechos humanos y las libertades sindicales y los derechos laborales. Por eso yo comparto el espíritu de la sentencia y la reclamación insistente de los sindicatos de que esto no se puede volver a repetir. Y yo creo que debe ser el propósito de todo el sindicalismo colombiano, que esto no se puede volver a repetir en Colombia. Porque mire, en Colombia se han asesinado a muchos dirigentes y activistas sindicales. En Colombia se han ilegalizado muchos paros y huelgas. En Colombia se han destruido sindicatos, se han impedido la creación de sindicatos. Alguna gente lo hizo porque creía que los sindicatos eran peor que el diablo, porque consideraban que los sindicatos eran enemigos de los empresarios, enemigos de la democracia, enemigos de las libertades sindicales o de las libertades políticas. Y yo permítame decirle, eso es una postura atrasada, lo haya quien lo haya hecho, es una postura profundamente atrasada y violadora de los derechos humanos y violadora de todas las normas de la convivencia pacífica. Si ustedes me permiten, los responsables en Colombia de la prohibición de sindicatos, de la destrucción de sindicatos, del asesinato de dirigentes sindicales, de la desaparición de dirigentes sindicales, de activistas sindicales,
los responsables de las amenazas de muerte contra dirigentes sindicales, son los mejores aliados de los grupos armados ilegales. Son los mejores aliados de la violencia en nuestro país. Todas estas prácticas antisindicales están muy relacionadas a la violencia en nuestro país. Aquí no se trata que no era la intención, aquí se trata es que fue solidario por acción o por omisión, como dice el dicho popular. Y ese es un debate que hay que hacer en nuestro país, porque creemos que los únicos responsables de la violencia en nuestro país son los grupos armados ilegales. Ellos son ejecutores de la violencia, pero aquí hay unos promotores de la violencia. A veces algunos servidores públicos que equivocadamente creían que violando los derechos humanos se podía acabar con la oposición política o con la existencia de sindicatos. A veces algunos empresarios, a veces alguna gente del establecimiento colombiano. Yo tengo la ventaja o la desventaja que a esta altura del chico, a pesar de todo lo que me ha pasado, incluyendo estar discapacitado por un accidente cerebrovascular, he conocido en la vida los dos escenarios. Cuando yo fui dirigente sindical, como se lo decía ayer a un programa de la Escuela Nacional Sindical, yo viví en carne propia servidores públicos y algunos empresarios que consideraban que defender el sindicalismo era estar en contra de la democracia colombiana, era estar en contra del establecimiento colombiano. Y entonces los conocí en carne propia, no me va a decir nombre para evitarme problemas, pero yo creo que eso fue una equivocación política, como creo que fue una equivocación política de quienes integraron grupos armados ilegales para promover la violencia. Creo que también es una equivocación política. Pero aquí no solamente los grupos armados ilegales han usado la violencia, sino que muchas veces algunos servidores públicos a nivel local, regional o nacional, algunos empresarios, alguna gente del establecimiento, equivocadamente también contribuyeron a estos escenarios locos de la violencia en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que eso que estamos haciendo nosotros, lo que yo estoy haciendo como vicepresidente de la República, de pedir perdón por la ofensa, porque yo creo que fue una ofensa al sindicalismo colombiano, a Sintrencal y a Sintronicol y a Sintrateléfonos, algún día espero que lo haga el Estado en su conjunto, a todo el sindicalismo colombiano, y algún día espero que los empresarios tomen la decisión de decirle públicamente al conjunto de la población: nosotros pedimos perdón al sindicalismo por lo que ha pasado, y los empresarios colombianos nos comprometemos a respetar el derecho a los trabajadores a tener sindicatos y a que los sindicatos actúen libre y soberanamente, y a que cada trabajador, no importa la calificación que tenga, se pueda afiliar a un sindicato. Yo recuerdo, en 1968, yo era el mejor trabajador de siderúrgica del Pacífico, por lo menos así lo decían los jefes. El mejor trabajador de esta empresa se llama Angelino Garzón. Y yo colaboraba mucho con los temas de calidad de la empresa, era mi función. Y estaba siempre dispuesto a trabajar. Me afilié al sindicato y a los trabajadores se les ocurrió, y yo también acepté, de nombrarme en la figura conciliador de un pliego de peticiones que existía en ese entonces, y para la empresa se constituyó en un delito que era como si yo me robara las cosas en la empresa, o yo fuera un vago, o fuera un irresponsable. No se tenía en cuenta que era el mejor trabajador de la empresa, eso no era lo fundamental. Lo fundamental es que tú te afiliaste al sindicato y te volviste un enemigo de la empresa, y me despidieron. Era un pelado de 19 años. Recuerdo que me pusieron un cheque en blanco y me dijeron: ¿cuánto necesita? Le dije: yo no necesito ni un peso, yo sé que de aquí salgo y no tengo trabajo, y yo no soy rico y salgo a aguantar hambre posiblemente, pero la dignidad no tiene precio, no tiene precio. Yo por eso creo que Sintralecol y Sintrateléfonos y Sintra en Cali actuaron como debían de hacer.
no era sentarse a conciliar esto económicamente, era buscar que se respetara su dignidad como sindicalistas, la dignidad del sindicalismo que no tiene precio. Por eso, doctor Villamizar, y si hay alguien de la unidad de víctimas, yo les pediría una cosa. Ellos han reclamado la reparación colectiva. Aquí están representantes de las 3 centrales sindicales y de la OIT. Yo creo que en el proceso de reparación a las víctimas de la violencia, no es solamente la reparación individual. En la ley poco hemos trabajado la reparación colectiva. La ley también mandata reparar colectivamente a las ONG de derechos humanos, al sindicalismo, a las organizaciones políticas. O sea, la ley mandata reparar colectivamente. Y yo creo que no estamos avanzando. La reparación colectiva no es un tema económico. La reparación colectiva no es un tema de cuánto le damos a los sindicatos, no señor. La reparación colectiva son derechos, es el reconocimiento de derechos. Y los derechos también presuponen deberes. Pero es el derecho, por ejemplo, que están en la Constitución Política Nacional, o sea, no les queda difícil la reparación colectiva. Es cumplir el mandato de la Constitución Política Nacional, que es el reconocimiento del trabajador a asociarse, del trabajador a que el sindicato o la asociación puede presentar pliegos de peticiones. El reconocimiento que esos pliegos de peticiones tienen que negociarse. Y el reconocimiento de que el derecho a asociación de negociación colectiva implica también el derecho a la protesta social o el derecho a la huelga. Todo eso son derechos sindicales. Yo por eso aprovecho aquí para decir lo siguiente, lo digo aprovechando que hay un delegado, una delegada de la OIT y aprovechando que hay delegados de los empresarios y de los trabajadores que están en el Consejo de Administración de la OIT. Yo no entiendo hoy, no entiendo, y posiblemente me moriré sin entender que en la OIT se permita hoy que un tema como el derecho de huelga, que es inherente a la estructura de la OIT, no se apruebe en la OIT. Yo no entiendo eso. Y vuelvo y le repito, posiblemente me moriré sin entender eso. Pero yo creo que cuando se habla de derecho a asociación, de negociación colectiva y de huelga, se habla de la esencia de la OIT. La OIT no nació como una organización de caridad cristiana, ni como una asociación de monjitas de la caridad. La OIT se hizo después de la Primera Guerra Mundial y después de la Revolución de Octubre en la Rusia zarista, como una respuesta a la figura de la dictadura del proletariado, como una respuesta de diálogo y de entendimiento entre empresarios, trabajadores y gobierno, y como una respuesta a que los trabajadores son seres humanos que tienen derechos. Los trabajadores no son tornillos de una fábrica, son seres humanos con derechos. Y un derecho es el derecho a asociarse, otro derecho es el derecho a negociar colectivamente y otro derecho es el derecho de huelga. Por lo tanto, uno, si habla de sindicato, tiene que hablar del derecho a asociación, del libre derecho a asociación, del derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga. Un sindicato sin derecho de huelga es como un eunuco, no como un discapacitado, no. Yo de pronto tengo más capacidad que un sindicato sin derecho de huelga. Es como un eunuco. Y ustedes saben qué significa un eunuco. Y entonces, yo por eso creo que hay que avanzar en el caso particular de Colombia en este camino de la reparación colectiva. Yo creo que hay que sentarse con las 3 centrales sindicales, con la Escuela Nacional Sindical, que aquí está Norberto Ríos que la representa. Ellos han avanzado y están muy interesados en el tema. Con Sintrencal y Sintraunicol y Sintrateléfonos, son 3 sindicatos importantes, y ver qué es lo que ellos están entendiendo por reparación colectiva. En mi humilde saber y entender, reparación colectiva son el reconocimiento de derechos y de que esta situación de amenazas, de agresiones no se vuelvan a repetir. Finalmente quiero expresar aquí una preocupación que tengo.
Lo digo con todo respeto, o dos preocupaciones que tengo. La primera es que donde voy y me reúno con sectores de la sociedad civil, en cualquier parte del país, me están haciendo acusaciones, me están haciendo denuncias, a veces por escrito, a veces verbales, de que hay mucha amenaza contra la vida de dirigentes sindicales y activistas sindicales, y contra la vida de dirigentes de víctimas de la violencia, de gente desplazada y de luchadores y luchadoras por los derechos humanos y de la comunidad LGTBI. Esto me preocupa enormemente, porque no puedo entender como responsable de la promoción y respeto de los derechos humanos por decisión del presidente de la República, que al mismo tiempo que estamos hablando de una política de defensa de los derechos humanos, se estén amenazando a dirigentes sindicales, a afiliados a los sindicatos, a dirigentes de organizaciones de derechos humanos. Pero es que esto se está volviendo general, se está volviendo como una norma en el país. Esto me preocupa enormemente, porque esto termina siendo un remedio, la lucha por los derechos humanos, y al mismo tiempo se están amenazando a la gente, y en algunas partes asesinándola. Y en la segunda denuncia que me preocupa enormemente es que en muchas empresas no están permitiendo la creación de sindicatos, y en muchas empresas están persiguiendo a los trabajadores por crear un sindicato, y entonces no podemos volver a la Colombia de hace 20 años, porque podemos terminar concluyendo que hemos perdido el tiempo. Yo quiero que de verdad las diferentes instancias del Estado colombiano, y aprovechando la presencia del señor viceministro del Trabajo, se sentaran a dialogar con las centrales sindicales sobre este tema. Estas dos cosas me preocupan enormemente. Y lo digo como promotor y defensor de los derechos humanos. Quiero terminar diciéndoles que yo termino ya como vicepresidente de la República el próximo 7 de agosto. El 8 de agosto ya no seré vicepresidente. Colombia tendrá a partir del 7 de agosto un nuevo presidente y un nuevo vicepresidente. El presidente seguirá siendo el mismo de acuerdo a la Constitución y al mandato de la población el pasado 15 de junio. El vicepresidente era el doctor Germán Vargas Lleras. Lo más seguro es que haya un nuevo director o directora del Programa Presidencial para los Derechos Humanos. El tema lo he hablado con Alma Viviana Pérez, y aunque hoy fe que el gobierno no es que le haya pedido la renuncia, ella ha tomado la decisión libre y voluntariamente de no seguir como directora del Programa Presidencial para los Derechos Humanos. Y yo creo que es importante que la sociedad civil y la comunidad internacional le pidan al presidente dialogar sobre este tema, y sobre todo le pidan al presidente que la política de derechos humanos continúe en cabeza de él. Lo segundo es que, como yo les decía, yo no seré vicepresidente, ya no seré vocero de ningún sector de la sociedad civil sobre esos temas. Esté donde esté, seguiré estando en las filas de los luchadores por la defensa de los derechos humanos, incluyendo las libertades sindicales como parte de estos derechos. Y he dicho públicamente que si el Dios de los cielos me da vida y me da salud, el día 14 de mayo del 2015, sin consultarle previamente a ningún gobernante, ni a ningún partido o movimiento político, diré públicamente si soy candidato a la alcaldía de Cali, de Bogotá, o no soy candidato a nada, que esa es como la petición que me hace mi mujer. Me dice: Angelino, déjate de candidaturas, que el descanso también hace parte de los derechos humanos, y me tiene medio fregado con eso.
Y entonces yo aprovecho para decirle aquí que si la población con su respaldo me permitiera, y el Dios de los cielos, con su decisión sobre la vida, me permitieran ser alcalde de Cali, Bogotá, Sintra en Cali, Sintra Teléfonos, Sintra Unicol, tendrán allí un punto de apoyo para que conjuntamente trabajemos por defender el sindicalismo como institución de la democracia y como parte integrante de los derechos humanos. Reitero una vez más mis agradecimientos a todas las instituciones que estuvieron presentes, mi reconocimiento a la buena voluntad de Sintra Teléfonos, Sintra Cali, Sintra Unicol, y también mi disposición de colaborar conjuntamente con los empresarios colombianos, con los sindicatos colombianos y con la OIT y con la comunidad internacional, a que contribuyamos a que en Colombia, dentro de la perspectiva de consolidarnos como país en progreso, entendamos que respetar las libertades sindicales y los derechos laborales contribuye al fomento de unas buenas relaciones laborales y a la consolidación de una Colombia mejor. Muchas gracias.